Hoy es el día del historiador, así que feliz día a los amigos de Dani Stenger, ¿no? Le mando un gran abrazo a buen día, a Hernán Confino, Rodrigo González, y son dos amigos que escribieron un librazo sobre el negacionismo de la memoria. Muy buen libro para el tema de la memoria. No, Pacho es falso, es historia, escribe historia, pero no es de Imagínate que vos y yo vamos caminando. Es médico de cosas. Un beso a Felipe Piña y un beso sobre todo a Gabriel Di Meglio, que fue desplazado del cargo que ocupaba como titular del Museo Histórico Nacional, ahí en ¿cómo se llama? En Parque Lezama, un historiador que ocupaba ese cargo que ayer fue desplazado por el gobierno. Bueno, vamos al mundo del deporte. Bueno, ayer hubo un batacazo fuerte, que fue el triunfo de un sudamericano contra un finalista de Champions. El Fluminense le ganó 2-0 a Inter. Este Fluminense que va sexto en el Brasileirao, pero que en definitiva le termina ganando al conjunto de Lautaro Martínez con un muy buen primer tiempo, y en la segunda mitad con un gran Lautaro Martínez, así todo no pudo empatar el equipo italiano, y Fluminense se mete en los cuartos de final, con esta particularidad de haber sido un equipo que se clasificó a este Mundial de Clubes, entre otras cosas, por haberle ganado la final del 2023, la Copa Libertadores, a Boca en Río de Janeiro. Eso le permitió meterse en este certamen, y ahora, no estando del todo bien en su campeonato en Brasil, termina dando uno de los grandes golpes de este Mundial de Clubes. El tema es Lautaro Martínez. Y ese toro enamorado de la luna. Lautaro Martínez es el dueño del Inter. Sí. El dueño del Inter futbolísticamente. Recontra dueño mucho más que la selección argentina. Sí. Ayer habló como capitán después del partido y metió mucha leña al fuego a sus compañeros. ¿A vos te parece tan así? O sea, ¿te excitás tanto con que haya lío en el Inter? Lo que pasa ¿Nos es que importa muchísimo lo que pasa en el Inter de Italia? Lo que pasa que No, le puso como si... Dale. no estamos acostumbrados a escuchar, a Lautaro suele ser bajo perfil, ¿no? Este tipo de Ok, declaraciones. dale, te vamos sigo, con te Lautaro, sigo, vamos dale, con Lautaro. dale. C'è una cosa che voglio dire che Voy a decir qua algo bisogna voler stare, capito? que me molesta. ¿Entendés? Qua Capito. noi stiamo lottando per obiettivi, quindi Estamos luchando il por el messaggio è chiaro, chi objetivo vuole stare con noi y está claro. sta, chi El non que vuole quiere estar stare con nosotros, deve andare bien. via. A chi ti El riferisci, que no quiere Lauti? So estar che con non farai nosotros, nomi, però... Non farò nome, però in afuera. No generale, quiero hacer capito? nombres. Perché noi siamo qua a fare di tutto. Hemos hecho de todo Però para ho visto poder- tante cose che non mi sono piaciute, quindi para poder estar otra vez come arriba. capitano, come capo Pero di hay cosas gruppo, que a mí no me gustan como jefe certamente del c'è il equipo. mister prima, però Primero está io quello el che posso dire entrenador, perché io sono così. pero después yo pienso de esta manera. Sto da un lato o da un'altra parte. Io voglio lottare ¿Estás de per un lado obiettivi, o del otro? perché Nosotros siamo estamos una luchando squadra por los objetivos. importante, siamo una squadra che negli ultimi anni Somos un l'abbiamo equipo que en el riportato último año in estuvimos alto, otra vez arriba de io voglio todo continuare, quindi en il messaggio è Europa. chiaro, chi vuole stare a continuare a Por eso lottare dejo per cose claro importanti deve restare, El chi que non quiere vuole, estar, arrivederci. el que quiere estar de nuestro lado, que se quede. El que no, que se vaya. Arrivederci, es muy Io parlo bueno. l'italiano. Ese corte es muy bueno. El que quiera estar de este lado, que esté. Y no, arrivederci. Salió el Hasta presidente luego. atrás ¿Qué? y dijo... ¿Tiene razón? Y ¿A quién quiere echar, Lautaro? Y el apuntado es Çalhanoğlu, un referente Çalhanoğlu. turco, hace 4 años que está en el Inter. Sí, gravísimo. Tira para atrás al grupo. No, tremendo. Tira para Una atrás al noticia que me grupo. deja ¿Es correcto deva- mi italiano? Sí, me deja devastada la noticia. La verdad que sí. Habló como líder de Inter como Bien. nunca antes, caliente con su equipo, Ok. Lautaro Martínez, y empiezan las vacaciones. Por fin empiezan las vacaciones para Lautaro Bueno, Martínez. abrazo. Lautaro, nos gusta verlo así enojado, como Sí. dueño del equipo. Bien caliente Bien. Lautaro como no lo habíamos visto en el último tiempo. Y el Cosa turco... importante, deve restare, chi non vuole, arrivederci. Arrivederci. Exacto. El que quiere estar es importante. Y el que no, arrivederci. El que no, Y el afuera. turco Adiós. que tiembla es... Hakan Çalhanoğlu. ¿Y de qué juega Çalhanoğlu? Es un volante mixto interesante, bastante bueno de la ofensiva, Bueno. pero bueno, tira para atrás al grupo. No, Çalhanoğlu. Pero usted se da cuenta la Uno de los noticia sobre la cual... qué poca noticia hablar de No, deporte, pará, pero ¿entendés? estoy Nos diciendo que detuvimos Fluminense- como si se acabara el mundo. No, pero que Fluminense le gana. No.
al Claro. Inter Bueno, también. eso es un montón. Y Dos claro. equipos brasileños en cuarto de final de la Copa de Ninguno Mundial de es, Clubes. ninguno es SAD, ¿no? Ninguno de esos dos equipos es SAD. Digo, No. por esa discusión que se ha armado si los 4 equipos brasileños. Sí, los pero son las dos argentinos. discusiones. Si el problema son las SAD, como dice Milei, o el campeonato de 30 equipos Ah, de... bueno, eso es otra cosa. Te doy el último Bueno, dato. dale. A Inter, el único equipo que no le hizo goles fue River. Después le hicieron goles todos los equipos. 7:32 de la mañana. Zurich Hogar Gamer presenta la actualidad económica con David Cayón, el nuevo seguro de hogar gamer diseñado especialmente para aquellos que viven y sienten con pasión el mundo gaming. Porque jugando podés tener vidas infinitas, pero tus equipos no. Tu computadora, sus accesorios y tu consola de videojuegos pueden estar protegidos. Zurich Hogar Gamer. Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 0228. Bien, llega julio con muchísimo frío en todo el país, salvo en Tierra del Fuego. Es muy curioso, Sí, ¿no? sí, Que está la provincia más austral de la Argentina sea la única que se salva de la ola de frío. Pero en todo caso, en este contexto llega julio, llega con aumentos. Sí, llega con aumentos, aumentan las tarifas de transporte, aumentan los servicios públicos en general, la conectividad, que es lo que venimos hablando. Y algo que se venía esperando a ver cuál era el movimiento que iba a hacer es el del combustible de YPF. YPF anunció un aumento del 3,5%. Promedio para todo el país. Esto significa que la super, el litro pasa a valer 1.228 pesos y la premium 1.454 pesos. Esto digo también, para vos que tenés una discusión ahí en tu casa, María, hay que tenerlo en cuenta Sí. porque también aplica para las multas. Esto No. significa que el Sí. precio de las multas aumenta sobre la base de cómo aumenta el litro de combustible, porque las multas se miden sobre cantidad de litros de combustible. Y se toma el valor Sí. de un litro de combustible como una unidad, ¿sí? Bueno, eso significa que aumenta la multa. Pero a ver, a prestarle atención a esto. YPF aumentó un 3,5%. ¿Por qué? Porque el resto de las petroleras había aumentado un 5% y la diferencia, particularmente en la nafta premium entre la petrolera estatal y el resto, era de alrededor del 10%. Y había que achicar esa diferencia. ¿Por qué? Porque si no, lo que sucede es que las que están más caras pierden clientes en manos de YPF, pero YPF empieza a sufrir desabastecimiento si queda con una brecha tan grande y trae a todos los clientes. Entonces, al final del día, la pérdida del negocio es peor. Claro. Llegar al surtidor y no tener nafta genera un enojo mucho más grande que pagar un poco más. Entonces, por eso achicó. Pero también lo que hizo fue lanzar este nuevo modelo de precio, aplicación Sí. Flexible. Aplicación flexible, que es entre lo que hace es tener bandas horarias para los precios. ¿Sí? Nosotros contamos acá que iba a haber un precio diferencial para las 5 estaciones de servicio que hay en todo el país Que tienen autoservicio. que tienen autoservicio. 5 no es mucho. No, esto No, recién empieza. sí. No es mucho. Ahora, YPF lo que hizo fue anunciar que hay un precio diferencial entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana en las 1.600 estaciones de servicio Ah. que tiene en todo el país. Ok. ¿Sí? Aumentó. Todas las que son de bandera de YPF, Claro. que no son todas las del país. No, pero, por eso. Son las 1.600 que son de ellos. De ellos. A ver, para prestar atención, esto es así. Aumenta la nafta un 3,5%. Atención. Sube 3,5 o a partir de hoy. A partir de hoy. Ahora, si vos cargas Sí. de entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana, En las estaciones de bandera de YPF, en las estaciones de bandera tenés un 3% más barata la nafta. o sea que no vas a sentir el aumento. Lo sentís 0,5. Ahora, si vos tenés la suerte Sí. de que vivís cerca Yo de te alguna espero- de esas 5 La- estaciones, Yo estoy esperando que la mía está ahí. por eso, de alguna de esas 5 estaciones de servicio que tienen Sí. autoservicio, también le agregás un 3% de descuento. Con lo cual, si vos cargas entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana y en una de las estaciones, Que son 5. que son 5 en todo el país, una en Mendoza, Sí. una en Rosario, 3 acá en la ciudad de Buenos Aires, que tiene autoservicio, el descuento es del 6%. Muy ¿sí? bien. David Cayón, con las novedades del precio del combustible y otros aumentos que se llegaron del mes de julio, hoy que, bueno, las redes se divierten con los memes clásicos, ya de Julio Iglesias. Zurich presenta un nuevo seguro, Zurich Hogar Gamer, que protege tanto tu computadora, sus accesorios, consola de videojuegos, como también el espacio donde jugás. Porque en el juego vos tenés vidas infinitas, pero tus equipos no. Zurich Hogar Gamer.
Zurich Hogar Gamer presentó la actualidad económica con David Cayón. El nuevo seguro de Hogar Gamer, diseñado especialmente para aquellos que viven y sienten con pasión el mundo gaming. Porque jugando podés tener vidas infinitas, pero tus equipos no. Tu computadora, sus accesorios y tu consola de videojuegos pueden estar protegidos. Zurich Hogar Gamer. Zurich Argentina Compañía de Seguros S.A. Entidad autorizada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. Registro número 0228. 7:36 de la mañana. Leo una noticia que me da un poco de pena, que tiene que ver con que Mafalda se cambia de casa editorial. Y digo que me da pena porque tiene que ver con los herederos. Ediciones de La Quino. Flor, ¿sí va? Claro, Ediciones de La Flor fue históricamente Claro. la edición que históricamente, por la relación además de Quino con Divinsky, toda la vida se quedó. Y son esos autores que han tenido éxitos fenomenales, pero que han sido siempre fieles al primero que lo editó. Pasó con Paco Porrúa, con García Márquez en la Argentina, Claro. cuando le editó 100 años de soledad. Hay muchos autores y muchos los dibujantes además son muy fieles a Ediciones de La Flor con Divinsky, Liniers, digo, ¿por qué? Porque bueno, nada, son esos editores con los que tienen un vínculo, es una editorial más chiquita, pero muy fiel a esos autores. Bueno, murió Quino y sus sobrinos, que son los herederos de los derechos de autor, lo vendieron a una de las editoriales grandes. Con lo cual, bueno, nada, cuando se pierde ese vínculo del autor y que... Porque a diferencia de lo que pasa con las discográficas, muchas veces las discográficas tienden a hacer firmarles contratos leoninos para editar. Ya cambió mucho, ¿no? El mundo de la música también, pero para editar los primeros trabajos de los músicos. En el caso de las editoriales, muchas veces, por ahí, sobre todo si es un libro que recién empieza, hacen un contrato chiquito solo por ese libro. Y bueno, esa fidelidad histórica de lo que había sido en vida Quino con Mafalda y las publicaciones que hacía Ediciones de La Flor. Siempre, bueno, también la tradición de la Feria del Libro, lo que es ¿no? ¿Cómo se llama? No el local, El stand. el stand de Ediciones de La Flor y demás. Así que bueno, Mafalda se va, cambia de editorial. También viste que hicieron la película, Quino nunca había querido. No. La va a hacer Campanella, seguramente la va a hacer muy bien. Sí, pero, digamos, con mucho respeto, pero algo que Quino nunca había querido hacer. No. Campanella estuvo ayer en Perros, ahí va, pero seguro que lo va a hacer muy bien, pero Quino nunca había querido que Mafalda llegara, no había vendido nunca nada de tipo, ¿cómo se llama? Licencias para marketing ni de cartuchera, todo lo que vieron de vasos y demás de Mafalda. Es todo trucho. Es todo trucho. No, claro, nunca quiso hacer merchandising, nunca quiso llevar a Mafalda al cine, bueno. Es más, la casa de Mafalda, que está en San Telmo, al lado de un local que vende todo merchandising de Mafalda. Bueno, murió Quino, los sobrinos han tomado unas decisiones que son muy diferentes. Por ahí incluso no sé si puede alguien dejarlo escrito en vida, ¿no? Sus deseos respecto a cómo manejar la obra. Hablando de eso, supe que Beatriz Arlo, y esta parte me alegra, aumentó el interés de los libros de Beatriz Arlo. Todo el episodio del portero y de quién se va a quedar con el departamento, ese morbo hizo que la gente se interesara por los libros de Beatriz Arlo. Eso me parece una buena consecuencia de todo esto. Muy bien, 7:40 de la mañana está nuestro sociólogo de cabecera, el señor Dani Stengart. Buen día, María. ¿Cómo Ahora estás, te Dani? saludo más. Sí. Ya saludamos a nuestros amigos los historiadores. Un beso a Federico Lorenz también, ¿eh? Bueno, Sí. A ver, a raíz Y del... a Camila Penochena. Camila Perochena también Sí. amiga. A raíz de lo que se conoció ayer del fallo en contra del Estado argentino por YPF, interesaba marcar algunos números de la importancia de YPF en la economía argentina. ¿Es la empresa nacional más importante del país o no? Es la empresa más... de lo que es facturación en Argentina, sí, Mercado Libre, si contás facturación general, la superó el año pasado, en facturación. Pero en capitalización de mercado, mucho más arriba de Mercado Libre. Pero en lo que es aporte directo en la economía argentina, sí, YPF es por lejos la más importante. Claro, YPF, porque el Mercado Libre también cuenta la operación de Mercado Libre Claro, en México y exacto. en Brasil. Cuando vos mirás la valorización de Mercado Libre, son 3 países y es privado. En el caso de YPF, es una empresa mixta, mayoría estatal, que explica más o menos el 1,5% del PBI de Argentina. Es por lejos la empresa que más aporta al PBI. ¿Sí? Vendió el año pasado 19.000 millones de dólares aproximadamente. Sí, tiene 22.000 empleados, es una de las empresas más grandes por empleo. Cuando hablamos de empleados en YPF, en esos 22.000 contamos no solo lo que es el empleo en los pozos petroleros, sino también incluimos en las estaciones de servicios que son propias. Las que son propias, sí, en refinerías, etcétera. 22.000 es un gran empleador también. Claro, 22.000 empleados tiene la empresa, es uno de los principales empleadores de Argentina. ¿Sabemos quién es el principal empleador de la Argentina? Mira,
En su momento de empresas públicas estaba Trenes Argentinos, con cerca de 28.000, 30.000. Ahora tengo que revisar el dato con los ajustes que Sigue hicieron el siendo mismo año. Trenes ¿Sigue Argentinos. siendo? Sí. Sí. En Estados Unidos el principal empleador es Walmart de la economía Bueno, los norteamericana. supermercados Los en Argentina supermercados. históricamente, digo, Carrefour, Coto, ahora no son datos fácilmente accesibles, pero en su momento tenían 18, 20.000 empleados, 16.000, así que estaban ahí palo a palo. El grupo Telecom también andaba por ahí, pero ponele que está palo y palo en cantidad de empleados con esas grandes empresas de retail o de telecomunicaciones. Claro, que los servicios tienen mucho empleo, ¿no? 22.000. Tiene una torre espectacular en Puerto Claro. Madero. A ver, YPF para la relevancia económica que tiene, que es el 1,5% del PBI Argentina, Tiene el poco impacto del empleo es empleado. poco, claro, es el 22.000 empleados, si no hago mal la cuenta, es el 0,1% del empleo. Entonces es el 1,5, es 15 veces más importante en su contribución al PBI que al empleo, algo que es muy típico de la industria petrolera, que Claro. es lo que se llama capital intensiva. Genera poco empleo por cada unidad de PBI que genera. Esto pasa también en otras petroleras. Bueno, a ver, algunos números más. YPF produce más o menos la mitad del petróleo del país, es por lejos la principal petrolera, y en gas es el 22% del gas. Bulgaroni, seguramente, ¿no? Sí, mucho más atrás. Mucho más atrás. Y en gas es la segunda, es casi un cuarto del gas, pelea palo y palo con Total Austral. Tiene más de la mitad de la cuota de mercado en naftas y diésel, le sigue muy atrás Shell, Action, sí, mucho más atrás. Claro, porque una cosa son las empresas extractoras, digamos, productoras de petróleo, y después las que venden nafta, que son las... Bueno, YPF está integrada verticalmente, extrae petróleo, refina, vende. Incluso hasta ahora, que viste creo que que es la única de todas que está en las tres partes de ese negocio, me parece. No sé. Bueno, Action. Action es parte del Action, grupo claro, de PAE. de Bueno, PAE, del de grupo hecho, Bulgaroni. Alguna vez me dijeron, y creo que el otro día lo vi circulando por ahí, que es la empresa que también en YPF que más café vende de todo el país, por todas las estaciones de servicio. Es la empresa que más Y de café hecho, vende. en todo el país. Marín dijo Sí. que le quiere arrebatar el récord a McDonald's de las que más hamburguesas vende, porque es tan capilar la cantidad de sucursales de YPF full que tenés en... Es la que más café. Son carísimas, no sé si solo las de YPF, pero cuando estás en la ruta, estoy diciendo indistintamente, pero son bastante caras las cafeterías de ruta. No sé, yo me acuerdo de una que estaba en la autopista Rosario-Córdoba, que Sí. el único- Gigante, la de Leones. no sé, pero Gigante, Sí. las las más grandes. Que era la única Sí. estación de servicio cómoda sobre la ruta. Ahora fueron creando algunas ahora más. fueron creando, pero era esa un te boom. sacudía fuerte. Sí. Bueno, y un dato que a mí me parece importante pensando en el futuro productivo del país. YPF no es, si bien es la principal empresa del PBI, digamos, la que más aporta al PBI de Argentina y la que más aporta a la inversión en Argentina, no es la principal empresa exportadora del país, que ese lugar la tienen hoy las grandes cerealeras, ¿sí? Como Cofco, como Cargill, como Bunge. Pero YPF viene subiendo en el ranking de empresas exportadoras. También ahí la información no es del todo transparente porque es información confidencial. Según informes de mercado, YPF habría sido la sexta empresa más exportadora el año pasado, pero con más o menos 2.000, casi 3.000 millones de dólares. Pero viene subiendo de la mano de justamente que viene produciendo cada vez más en Vaca Muerta y que buena parte de esa producción va a ir a exportación. Y si se llega a materializar proyectos como el de gas natural licuado, ¿sí? O los de gas natural licuado, YPF va camino a ser la principal empresa exportadora de acá a fin de la década, a principio de la década siguiente. No me extrañaría que YPF pase a tener más de 10.000 millones de exportaciones en 7, 8 años. Para que te des una idea, María, hoy las principales empresas exportadoras, que son Cofco, Cargill, las cerealeras, son 5.000 millones de dólares. O sea, Argentina tendría una empresa pública como la más exportadora. Y ahí hay algo que me parece interesante históricamente. El gran actor generador de las divisas de la economía argentina fue el agro. Sí. Y eso parece ir camino a cambiar. No, a ver, por supuesto que el agro va a seguir teniendo un rol central en la economía Pero no argentina. va a ser el principal generador de dólares de la Argentina. O si quizás, es que o quizás sí, pero no por afano. Va a ser mucho más parejo, o podría ser más parejo junto con lo que serían los hidrocarburos, con una empresa estatal a la cabeza. Sí, y la el minería, sí, efectivamente, ahora se es una produce. promesa la minería. Es una promesa. Sí, toda la discusión que hubo con Kicillof respecto a dónde se iba a instalar eventualmente la planta de licuefacción, si iba a ser en Río Negro o en la provincia de Buenos Aires. Al final redujeron eso porque era de la mano de Petronas, que se fue, la empresa malaya, una inversión muy grande, y van a empezar con barcos para poder exportar, porque el punto es cómo exportás el gas que sacás de Vaca Muerta. Primero lo tenés que llevar hasta el puerto, Claro. y después poder sacarlo en barcos. Para que se entienda, vos el gas lo podés vender, exportar por gasoducto, pero eso es, como necesitas un caño, solamente puede ir a lugares cerca, va a los países vecinos, puede ir a Brasil, puede ir
era Chile. Era lo que pasaba con Rusia hasta la guerra con Ucrania, que se lo mandaba Alemania. Claro, lo pasa por gasoducto, tenés un mercado acotado, que son los países, tus países vecinos. Si vos ese gas lo licuás y lo transformás en un líquido, lo podés vender a todo el mundo, mucho más de la región. Entonces el mercado es fenomenalmente más grande. Obviamente licuar el gas es mucho más caro que venderlo en estado gaseoso, razón por la cual el gas natural licuado, por unidad de energía que genera, es mucho más caro que el gas de gasoducto. Eso mismo explica, viste, que ahora con la inauguración del gasoducto Néstor Kirchner en el 23, Argentina bajó mucho el costo de la energía, porque antes te traías gas natural licuado mucho más caro y ahora de Bolivia, lo produces fundamentalmente. No, de Bolivia tenías gas por gasoducto, te traías gas natural licuado de Oriente Medio, ponele. Toda la historia cuando costaban los barcos. Porque podríamos decir una caloría que, perdón si hay un ingeniero especialista en petróleo me va a matar, una caloría que genera una unidad de gas natural licuado es mucho más cara que una caloría que generas por gasoducto. Justamente porque hay un proceso industrial muy complejo o que requiere mucha inversión, no sé si está complejo, pero requiere mucha inversión que después que obviamente le agrega valor a ese gas. Pero ahí está la gran promesa de YPF, digamos, la posibilidad de que YPF sea partícipe de un esquema en el cual las exportaciones de gas licuado se puedan hacer con el proceso de licuefacción a través de barcos que ya están armando unos consorcios, las petroleras que están extrayendo gas licuado de Vaca Muerta para armar la infraestructura necesaria para poder empezar a exportar gas licuado. De hecho, María, si bien Petronas se retiró del acuerdo por gas natural licuado, YPF viene tejiendo alianzas con Shell también para exportar gas natural licuado. Y según UNCTAD, que es la... Y con PAE también. Sí, el proyecto de YPF con Shell en el mundo del gas natural licuado, el que se anunció el año pasado, es el más grande del mundo anunciado. De los anuncios de inversión del año pasado es el más importante de todos. Eso que vos decís, lo del consorcio, es una empresa que se llama Vamos. En realidad, B corta MOS, que lo único que está haciendo es construir el caño para sacar de Vaca Muerta hacia los barcos. Hasta Río Negro, o sea, tienen que ir de la Patagonia. De la Patagonia hasta Río Negro para los barcos. Eso es una empresa nueva donde... Colorada es, ¿no? Sí, donde participan todas estas petroleras y el único servicio que brinda es ese caño. Todo esto a propósito del juicio, ¿no? En Nueva York, que toca la gran promesa estratégica también y que es ya un presente. Por eso estamos hablando de lo que es la empresa YPF hoy para la Argentina y lo que puede significar para la Argentina en este contexto. Un último dato que me interesa marcar sobre el tema de la industria petrolera, YPF es obviamente el emblema de eso. La industria petrolera en Argentina es el sector productivo que más efectos multiplicadores genera, en el sentido de que cada puesto de trabajo en la industria petrolera genera 5 puestos de trabajo indirectos. No hay ningún otro sector de la economía que genere tantos puestos indirectos por cada puesto directo. En Argentina hay 10.000 empresas proveedoras de la industria del petróleo y gas, en todas las provincias, en distintos sectores, en servicios, en bienes. Entonces, mueve mucho, más allá de que por ahí el impacto, el empleo directo que genera la industria petrolera, por ahí no es tanto, el efecto indirecto es muy grande. Fíjate, entonces, la principal vendedora de café de la Argentina, ¿no? Cafés, alfajores, hamburguesas. A un montón de empresas industriales que le proveen YPF, 95.000 cafés se venden por día, lo que lo convierte en la mayor cadena del país vendiendo café. 22.000 hamburguesas al mes. En algún momento, María, si querés tomamos un café. Dale, Luis, en una estación de servicio, ¿no? Camino a Rosario. Bueno, Eduardo, vení, vamos a tomar un café. Ahí va. Y ese Scioli, el otro era Majuli, está el de Tomemos un café, que era el de Alberto Fernández cuando lo elige Cristina Fernández Kirchner de candidato. Tomemos un café. Ahí. Y faltaba sumar a, y es cierto, falta el de para la unidad. Ojalá que podamos tomar un café. Claro, y después Riquelme Abataca que lo echó en una estación de servicio, ¿no? Bueno, gracias a Biomarket por el desayuno. El primer supermercado orgánico de la ciudad. Podés visitarlos en Recoleta, en Porredón 2088 y en biomarket.com.ar. Encontrá todo lo que hay en un supermercado en su versión orgánica. Si es orgánico, está en Biomarket. Seguilos en Instagram, @Biomarket Orgánico. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves en todo el mundo. Bueno, muy rico todo, pero que alguien traiga el postre. Que alguien saque la Cofler de la alacena, que me muero de ganas. Galletitas, bonobón y choco Cofler de bandejita copada. No te mueras de ganas de comer de postre las Choco Cookies de Cofler. Exceso en azúcares, grasas totales, grasas saturadas y calorías. Este juego
va a empezar. Ping Pao en el Teatro Ópera. Estaremos en vacaciones de invierno los días 28, 29 y 30 de julio a las 18 horas con el show Cumpleaños. Una fiesta para toda la familia. Con canciones de nuestro nuevo disco y otras sorpresas. Reserva tu entrada por Ticketek. ¡Te esperamos! Produce 300. Tano, ¿cómo haces para ahorrar gas? Facilísimo. Con escape titanio con termostato, ahorro hasta un 30% de gas. Escape titanio. ¡Felicito! Lisandro Aristimuño regresa al Teatro Gran Rex. 3 de octubre. Set Trío. Anticipadas por tuentrada.com. Producen Viento Azul y 300. ¿Alguna vez imaginaste ponerle un borde relleno a la pizza? ¿O te gustan tanto las milanesas que llegaste a soñar una tamaño XXXL? Todo eso en realidad en un solo lugar. La mejor dupla. Para nosotros, lo exagerado es normal. El Clan de la Mariposa llega por primera vez al estadio de Argentinos Juniors. Sábado 11 de octubre. Estadio Diego Armando Maradona. Anticipadas por Sistema Ticketek. El Plan en Argentinos Juniors. Producen Savia y 300. En Rex tenés las mejores ofertas. Pinturas de todas las marcas con descuentos increíbles y cuotas sin interés. Además, herramientas, calefacción y mucho más. Te esperamos en somosrex.com o en sucursales. En Rex te atendemos mejor. No voy a poder ir hoy a la juntada. Se ve que algo me cayó mal y estoy en cama para atrás. Vení, dale, vamos a bailar, dale. Podés poner excusas con la salud, pero ninguna a la hora de cuidarla. Asociate a Medife y encontrá el mejor plan para vos al mejor precio. 0810-122-0400. Medife, cobertura médica. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control, entidades de medicina prepaga. RNE-MP número 1199/15. www.sssalud.gov.ar. Divididos en el Movistar Arena. Sábado 5 de julio. Nueva función, viernes 4 de julio. La Planadora vuelve a la arena. Entradas a la venta en www.movistararena.com.ar. Con Banco Provincia, 4 cuotas sin interés. Producen La Calandria y 300. Urbana Play 104.3. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 11 68 61 1043. Buen día, mucho frío hoy. Hoy ni lo mandé a la escuela a mi nene. Muy bien. No. Muy bien. No hay prueba, se queda en casa, mucho frío. 2 grados bajo cero en Varela. Sensación térmica. Varela, bien. Florencio Varela ahí con Urbano de la provincia de Buenos Aires. En Córdoba no cuentan las faltas hoy, ¿eh? Podemos mandar a los pibes, no te cuentan falta por el frío. Hola, buenos días. Buen día. Hola. Yo soy Maite. Hola, Maite. Y estoy yendo a la escuela. Bien, Estoy Maite. muy cansada, con mucho frío. Y la verdad, no me dan ganas de levantarme de la cama. Y no, pero- Chao, los quiero. Chao, Maite. Va al colegio igual, ¿eh? Es increíble. Amada significa Maite. Amada significa, mira, hay 6 provincias, sobre todo el norte y Cuyo sin clases directamente hoy, toda la zona de la Patagonia, hay muchas ciudades afectadas, salvo Tierra del Fuego. Una cosa insólita, ¿eh? Increíble. 100.000 personas hubo ayer sin luz en el área metropolitana, se fueron 100.000 hogares. Sí. Después se fue recuperando un poco, 20.000 es el 20.000 número ahora mismo, ¿no? Sí, Según el 20.000 RE. entre las dos distribuidoras que operan en la ciudad y en el AMBA. Muy bien, sabemos que hoy cumpleaños, Vamos. nuestro informe del tránsito, Diego Fernández, porque un día como hoy nacía... fallecía. Fallecía Juan Domingo Perón y nacía Diego Fernández. Qué bárbaro. Un día muy contradictorio en los sentimientos para esta madre. Exacto. ¿Qué? No lo llegué a conocer a Perón. No, claro, sí. En realidad Sí. es la voz. Es ¿no? la voz, Que ¿no? Eso es lo importante. Claro.
Ahora, María, Sí. muy lenta la marcha en la Panamericana, luego el incendio de un auto en el kilómetro 28, en la salida de ruta 202, mano a la capital federal, y en la General Paz lenta desde Avenida Alberdi, en Matadero, sentido Río de la Plata. En Constitución se quedó un camión en Avenida San Juan y Virrey Ceballos, que está dificultando la marcha, sobre todo por la Avenida San Juan en dirección hacia la 9 de julio. Trenes, el San Martín y el Belgrano Sur, ramal Catán, están operando con demora y el subte a horario. Muchas gracias, Diego. Hasta luego. Hasta luego. Juli Roffo. Buen día, María, ¿cómo estás? Estoy como Maite, un sacrificio enorme Pero salir de claro. la cama un día como hoy, pero bueno. Claro. Así que un abrazo enorme a esa oyente que nos Ahí está. mandó este mensaje. Estoy Está en la Juli estación en este Constitución. momento, espera, que déjame que diga, bufanda, mitones y gorro de lana, más abrigo. ¿Mitones? ¿Y tiene Sí. mitones o no? Los guantes sin dedos, ¿no son mitones? Tengo mitones, sí, porque Ahí va. necesito usar mucho el celular para el móvil. Y un entonces, Montgomery arriba. para- Y un Montgomery arriba. Claro. Ahí está. Me gusta la palabra Montgomery. Sí. Claro. Estoy en la estación Constitución porque hoy aumenta el subte, que está a punto de quebrar la barrera psicológica de los 1.000 pesos. Hoy se va a 996 pesos la tarifa del subte. Por supuesto, entras a la estación de subte, estoy en Constitución en este caso, y hay carteles de todas las billeteras digitales que te puedas imaginar para aprovechar promociones. Es más, hay una que se está sumando ahora, que te reintegra el 100% del pasaje con un tope de 20.000 hasta 20.000 pesos por mes. Wow. Esto es nuevo. ¿Cuál es, hasta ahora Juli? Ualá. Ah, O sea, tenés 20 viajes al mes. es un montón. Hay que ver cuánto 20 dura la viajes al promoción. Es el momento en el que se supone que uno empieza a usar billeteras virtuales y genera como el hábito, entonces por eso están siendo muy agresivas, en este caso en el buen sentido para los consumidores, las billeteras virtuales. Ayer David daba el dato de cuánto cayó el uso de la SUBE. Sí, 80 millones menos de viajes en todo lo que es el sistema SUBE, ¿no? El sistema SUBE, claro, que claro, si tenés alguno de los beneficios, si sos jubilado, tenés tarifa asociada o lo que fuese, te sigue conveniendo, seguramente o no la SUBE, pero para todos los demás usuarios conviene tomar alguna de las promociones de las billeteras virtuales para pagar el transporte público ahora que está habilitado. Sí. Sobre todo en el subte, que es donde, como decís, están las promociones más agresivas. Igual el uso del subte viene cayendo mucho. Post pandemia cae en toda la región, pero en Buenos Aires cae 40% comparado con 2019, justo antes de la pandemia, y es una caída mucho más abrupta que en otros países también de la región. Esto tiene que ver con, a la par, la sobrecarga del colectivo, el mayor uso del colectivo, porque desde 2023 a esta parte se abrió mucho la diferencia entre pagar un pasaje en subte o pagar un pasaje en colectivo, que igual te digo, hoy aumenta también el pasaje de colectivo, tanto de los que circulan dentro de la ciudad como de los que circulan dentro de la provincia, dentro de el Gran Buenos Aires. Ajustan por la inflación los Sí. que cruzan el conurbano. 3,5% subte y colectivos de la ciudad y de la provincia a partir de hoy, con una brecha donde sigue siendo el doble, ¿no? El costo del subte, que se acerca a los 1.000 pesos a partir de hoy, ¿no? 996 pesos queda hoy. 996 pesos, exactamente. Así que, bueno, caras largas acá porque entre el frío y la tarifa está complicada esta mañana. Y si no, bajan la aplicación de alguna de estas billeteras y aprovechan. Igual te digo, lo que sale como loco hoy y le compite a YPF es el café en Plaza Constitución, porque con este frío el café de termo está a pleno. Gracias, Juli, buen día. Hasta luego, María. Hasta luego. Somos Urbana Play 104.3. Ahora también nos ves en nuestra nueva app Nos encontrás en Google Play y en App Store. Urbana Play, nueva app. Estamos conectados. Conectate. Canon es mi colchón, es mi confort, es mi colchón. Canon es mi colchón. Peugeot 208 presenta una nueva edición del 21 de Todo Pasa. ¡Sí, señor! Matías y Clemente ponen a prueba sus conocimientos y habrá un nuevo ganador. ¡Encesta el triple! Peugeot 208. Endorfina tu día. Urbana Play 104.3.
UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. 8:01 de esta mañana gélida, con temperaturas bajo cero en todo el área metropolitana, con alerta roja en gran parte del país. Las temperaturas en la Patagonia, salvo Tierra del Fuego, curiosamente, que a esta hora está más templada que la ciudad que el área metropolitana, según nos contó Jopo. Bueno, temperaturas bajo 15 grados, menos 20, y sobre todo el norte, además, en temperaturas que están en cero, pero que no están habituados a tener estos fríos. Hay por lo menos 6 provincias que no tienen clases en el día de hoy. Hubo 100.000 usuarios en el área metropolitana, dado la sobredemanda sobre la saturación del sistema eléctrico, ahora que muchos de los nuevos edificios y demás se calefaccionan fundamentalmente vía eléctrica, hizo que se cayera el servicio. Hay 20.000 hogares todavía en el área metropolitana sin luz a esta hora. De acá en más, Con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, me voy a referir brevemente a este episodio, después vamos a ir a lo importante que tiene que ver con lo que pasó ayer con YPF. Ustedes me vienen escuchando hace un par de días, donde a partir de ciertas presentaciones públicas de Javier Milei, hicimos un compilado respecto de los audios donde insulta, se pone grosero, con periodistas, con economistas, con lo que fuese. Planteando básicamente algo que no es por pacata ni por mucho menos, pero me parece que en una sociedad uno lo que desea es que el presidente hable de una manera que la pueden escuchar los chicos, o sea, porque si un chico insulta de esa manera o se burla de esa manera a un compañero en el colegio, hay sanciones para ese colegio, para ese compañero, para esa persona. Me imagino que los docentes en las aulas, en las universidades, aspiran a que la conversación no se vaya en groserías, que la convivencia sea armónica, que se trate bien al que piensa distinto. Las canchas, por ejemplo, frenan los partidos cuando hay insultos racistas, con lo cual la idea de los mandriles y demás, y los monos, bueno, todas estas cuestiones hacen que básicamente no solamente tiene que ver con si hay un ataque a la libertad de prensa, a los periodistas o lo que fuese, sino que básicamente el tipo de comunicación, lenguaje y la forma de hablar del presidente, creo yo, debería estar más o menos en línea con lo que uno demanda en todo tipo de instituciones de convivencia, en el ámbito público, en las escuelas, las universidades. Entonces, a mí me tiene un poco impactada el nivel de insulto, que yo creo que ha escalado muchísimo y me cuesta entender por qué, pero habíamos hecho un compilado la semana pasada, hicimos ayer un compilado de mierda, periomierda, no sé qué, cuando fue a verlo a Tronco, y permanentemente, y es de una cosa, de una grosería sin igual, el lenguaje que utiliza el presidente, sobre todo en streamings o en redes sociales. Entonces yo venía planteando que es algo que me parece que hay que prestarle atención, sobre lo cual, sobre todo no naturalizarlo, porque me parece que además derrama de maneras en las que no son buenas para la convivencia en democracia. No dije más que eso, o sea, que era, tratemos de que no se insulte, y que me llamaba la atención esto. Bueno, gracias a eso terminé recibiendo una enorme cantidad de insultos, que un poco reafirma lo mismo, porque estás diciendo, che, me parece que no estaba bueno que el presidente de la Nación hable de esta manera. Bueno, eso me ameritó que me insultara. Después lo retuiteó Javier Milei, tremenda atendida mandrila. Mandrila ya sabemos, los mandriles son los monos que tienen la cola rojiza, porque bueno, con la idea de que aquella persona a la cual es atendida o domada tiene que ver con que la perforaron analmente. Este es el tipo de metáfora de la cual habla el presidente permanentemente. Y entonces me escribe Santiago Oría, que es el cineasta, el hombre que trabaja de director de realización audiovisual de la Presidencia de la Nación en la Subsecretaría de la Vocería de Comunicación del Gobierno, es un funcionario público de la Nación. Me dice, vos sos pelotuda, Mandrila O'Donnell, perdonen chicos, no hagan esto en las escuelas. Vos sos de criticar la forma, defendés al inútil y criminal de Kicillof, no, me parece que ustedes me conocen. Sos tremenda estúpida, te quejás por un insulto suave y chistoso como el de burro eunuco, porque yo había dicho, esto es porque me dice que defiendo a Kicillof. ¿Se acuerdan que el presidente le había dicho burro eunuco a Kicillof? ¿Por qué? Porque por un lado le quiso decir burro por bruto, pero después aparentemente, y esto después descubrí conversando con
amigos varones, que evidentemente las mujeres, porque las mujeres con las que hablé no sabíamos a qué se refería, pero parece que está más instalado en el vestuario de los varones que el burro tiene un pene grande, y entonces cuando el presidente le dijo burro, después se arrepintió y dijo pero eunuco, porque no le quería dejar un atributo que desde su punto de vista sería positivo. Igual después me corrigieron, porque me dijeron que eunuco, que creo que era una cosa que era una castración de los testículos, se hacía por el tema de generar una voz determinada, es de testículos y no de pene. Pero en todo caso, Oría toma por buena la metáfora de que el eunuco en este caso es castrado también del pene, pero me dice que le pareció chistoso como que el presidente de la Nación se refiriera al gobernador de la provincia de Buenos Aires como burro eunuco. Y dice, sos imbécil, me dice. ¿Qué editorial vas a hacer con eso? Tarada, me dice, por el tema del fallo de Nueva York, que ahora vamos a eso. Tus editoriales son una mierda. Bueno, gracias, señor Oría. Después lo retuiteé a Milei y dice, tremenda tendida a la mandrila. Después hicieron un video con inteligencia artificial, donde aparece como una legión de mandriles, entre los cuales me encuentro, con ahora tengo apodo, que es Omonel, que no me importa nada, quiero decir, pero el argumento de todo esto es, señores, no insulten, y después recibo a cambio insultos. Y después hacen lo que hacen habitualmente, que es la idea de, supuestamente, si te gusta el durazno, bancate la pelusa. ¿Y qué hacen? Dice, como yo digo que eres un funcionario público y le pido que se comporte como tal, me manda la idea de, sacan la pauta, la publicidad de, creo que es el último año de Alberto Fernández, porque ellos dicen que no hay pauta ahora, pero no hay pauta centralizada del gobierno nacional, la pauta de YPF, que no rinde cuenta, la manera que antes se rendía cuenta por unas cosas, no porque fuese voluntad de quien ejercía la presidencia, sino que están obligados a hacerlo. Se podía ver cómo era la distribución, ahora ya no se puede ver porque es a través de YPF, pero de todas maneras, creo que ponen la pauta del último año de Alberto Fernández, lo multiplican por no sé cuánto de inflación y deciden que ese era mi salario, que entonces yo cobraba y soy una pauta, una recibidora de pauta. También ponen la pauta de Kicillof en Cenital, donde tengo un programa con Ernesto Tenemón, y resuelven que todo ese dinero es dinero que yo cobro. Afortunadamente, quiero decir esto, nosotros en esta radio somos unos grandes privilegiados porque, dado que tenemos el apoyo de ustedes como audiencia y por cómo se labura en la radio, casi todo, el 90% de los ingresos publicitarios, que es de lo que vive una radio, provienen del sector privado, con lo cual cuando dejó de existir aquella pauta, que además lo más interesante de todo es que cuando pone el cuadro Oría de cómo se reparte la publicidad, nosotros estábamos terceros, que es exactamente el lugar que teníamos en el rating, con lo cual si el reparto se hace como eventualmente debería hacerse en función de las audiencias de cada radio, está exactamente en el lugar que debiera estar. Pero bueno, lo que quiero decir es, nosotros afortunadamente tampoco dependemos de eso, gracias a ustedes. Y de nuevo, no me quiero detener en esto porque de verdad que nosotros como radio, por la posibilidad de tener ingresos que no dependen del favor de ningún gobierno, sino que es una cosa, es una radio sólida con relación a su relación con los auspiciantes y la cantidad de audiencia que tiene. Y yo personalmente me considero una enorme privilegiada que puedo vivir de este trabajo, en un trabajo donde la precarización es tremenda, donde los salarios están por el piso, donde colegas que tienen 15 años de antigüedad trabajando en medios gráficos ganan menos de los salarios promedios de la economía, en un momento realmente de una situación muy seria. Hay que tener muchas ganas de ser periodista hoy en la Argentina, de ser productor, de laburar en medios de comunicación, porque somos muy poquitos los que no tenemos la situación de enorme precarización generalizada que hay en este mercado. Con lo cual, realmente soy una privilegiada, no tengo nada que hablar sobre mí, porque sería además injusto. Lo que sí quiero decir sobre esto es que por suerte esta radio es sólida, que lo que ellos pretenden que sean carpetazos, afortunadamente nos resbalan, pero vuelvo sobre el mismo punto, porque la idea es, yo combato porque no me gustan los insultos, las mentiras, ¿no? Entonces el presidente tiene la habilitación que se autoconcede de insultar a todo el mundo porque dice, yo devuelvo lo que me dan. Bueno, en mi caso, lo que doy es un pedido de que no insulten. Nada más que eso. Si como eso me vuelve un insulto, genial, pero yo no insulté, yo solo pedí que no insultaran. Bueno, luego, dicho esto, sobre el fondo del asunto, que me parece que, porque me dice que me callo la boca sobre lo que Kicillof, aquí va. Vamos a, ahora, porque se me fue un poquito el tiempo, que no era la idea, pero vamos a seguir hablando de esto, sobre qué pasó con YPF. Y hoy a las 6 de la tarde va a haber una conferencia de prensa de Kicillof, porque a partir de un fallo de la jueza Loretta Prekel en Nueva York,
dice que la Argentina, algo que no va a pasar, afortunadamente, le tiene que entregar YPF el 51% de las acciones al fondo Bulford, que es un estudio de abogados que en realidad compró la posibilidad de litigar en contra de YPF y el gobierno nacional. ¿Por qué? Por la manera en que se hizo la nacionalización de YPF durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner con Kicillof, ministro de Economía. 2012 se nacionaliza YPF, se llega a un acuerdo primero solamente con Repsol, que era la compañía española que había entrado YPF en la privatización de Menem, que fue un desastre. Llegan los Kirchner y arman otro desastre, que fue argentinizar la compañía con el grupo Petersen, los Eskenazi, que no tenían la espalda financiera para entrar en YPF y que lo que hicieron fue, entre Repsol y el grupo Petersen, secar a YPF porque con los dividendos iban pagando la deuda que habían adquirido para entrar. Eso sale mal y Cristina Fernández de Kirchner decide nacionalizar, y además por una cuestión estratégica, porque Argentina es uno de los países con la reserva más grande de gas no convencional del mundo, y por eso está pasando lo que pasa con Vaca Muerta, y por eso existe la posibilidad de que la Argentina el día de mañana tenga un nuevo generador importante de dólares, que sea no solamente el complejo agroexportador, como charlábamos recién con Dani Steingart. Pero digamos, por un lado funcionó en esta decisión de Cristina Fernández de Kirchner, que reflejó en una ley del Congreso que en su momento acompañó el radicalismo. Hubo algunas abstenciones, que hay que decir que muchos de los que hoy son funcionarios no apoyaron aquella nacionalización, se abstuvieron, caso Sturzenegger o Patricia Bullrich, pero después la controversia estuvo porque el estatuto YPF decía que Argentina tenía que ofertar y pagarle a la totalidad de los accionistas. Se llegó a un acuerdo con Repsol, pero no con lo que eran las acciones del grupo Petersen, que después, por una manganeta, un grupo de abogados que se dedica a esto, compran la posibilidad de litigar, y ahora hay un fallo que dice paguen 15.000 millones de dólares, cuando a Repsol, que tenía la mayoría del paquete accionario, se le pagó 5.000 millones de dólares. En su momento, Kicillof dijo, esto no va a ser un problema porque hay una ley del Congreso, que es la del 2014, que pasa por encima del estatuto de YPF. Como todas esas empresas cotizan en la bolsa de los Estados Unidos, están sujetas a la jurisdicción norteamericana. Y esa es la razón por la cual la jueza saca este fallo, que es absurdo, en el sentido de decir, es una locura que diga vender el 51% para pagar. Además, un estudio de abogado que lo pagó nada. Pero a la vez, si sabes que existe esa jurisdicción, conoces el comportamiento de esos estudios de abogados, las posibilidades que se abren y los antecedentes de la justicia norteamericana, el CIADI, que en otros casos ha pasado esto, por lo menos fue imprudente lo que hicieron en aquel momento, porque está teniendo consecuencias muy severas para la Argentina. Ahora va a apelar Javier Milei y el gobierno de Javier Milei, la Argentina va a apelar a través de esto. Ojalá se revierta este fallo. A las 6 de la tarde va a dar una conferencia Kicillof para defender lo que fue aquella decisión, con el tema YPF ahora metido en el medio de la discusión de la campaña electoral. Solari, de acá en más con técnica Ale López, Joaquín Enrique en audio, Manu Crigel, Sofi Verón en producción, coordinación de Martín Fernández Madero, las redes sociales de Elfi Carmona y la puesta en el aire de Leo Pillows. BBVA te trae todas las novedades del Mundial de Clubes 2025. BBVA, tu banco de mañana, hoy. ¿Avanzamos? Batacazo, para un club árabe, saudí, en realidad. Exactamente, ¿no? Saudí. Dentro de Arabia Saudita tenemos al Al Hilal como el equipo fuerte, decididamente allí, pero el golpe lo dio ganándole ni más ni menos que a Manchester City, que venía de hacerle 5 goles a Juventus, que fue el único equipo que en zona de grupos ganó los 3 partidos, que había ganado los 11 partidos que disputó en la historia del Mundial de Clubes, y ayer en el tiempo suplementario le ganó el Al Hilal, que es un equipo, yo quiero poner un poco en contexto. El Al Hilal tiene al arquero de Marruecos, Bono, que tiene el sueño de jugar en River, de atajar en River. Tiene a 3 brasileños dentro del equipo, uno de ellos, Malcom, un ex Barcelona, que ayer fue una de las figuras, Marcos Leonardo, otro brasileño, ex Benfica. Es decir, estamos hablando de un equipo que tiene ex futbolistas de Barcelona, de Benfica, de Lazio, de Porto, de Chelsea, de Napoli. ¿Golpea? ¿Hace ruido esto? Mirá, María. Bueno,
Le estoy marcando porque cada vez No, que pero se hace ruido, entusiasmó hace y le iba dando a la mesa y yo Exacto. digo, que los golpecitos que se escuchan. A lo que voy es que no es un equipo lleno de árabes, es realmente un equipo con Está bien, pero figuras. uno podría decir lo mismo de el Inter de Miami, ¿entendés? Te digo, está... Busquets, Jordi Alba, Messi, Luis Suárez. ¿Y entonces? Pero muy, muy en decadencia. ¿Pero por qué está diciendo eso? Porque eso se está muy en decadencia, lo veo asiduamente. Pero Este es un equipo, tema de que llegan más jóvenes al fútbol árabe. Sí. En plenitud. Bueno, hay Ponen más billete- mucha guita para hay más llevarse. guita- hay más guita que en Estados Unidos. Totalmente. Pero es una liga tan poco competitiva como la liga norteamericana. Yo creo que es un poco más. Es un poco más competitiva la Liga de Arabia Saudita. No ¿Vos sé sabés cuántos equipos hay en la liga de Arabia Saudita. Perdón, ¿Qué? en el Al Hilal jugaba Neymar hasta hace nada. Ahora después Pero se fue un al salto. desastre, le fue pésimo. Fue un desastre. Sí. Fue un desastre. Pero A Gallardo le fue pésimo. le fue mal a Gallardo. Pero ahora lo dirige el técnico que viene a ser finalista de la Champions con Inter, Simone Inzaghi. En 2023 ya jugó la final del Mundial de Clubes Al Hilal contra el Real Madrid. Perdió 5-3. Y en este Mundial de Clubes ya le empató al Real Madrid, este Al Hilal. Es realmente el golpe, es la sorpresa. Pep Guardiola, ¿te sorprendiste, Pep, con este Al Hilal? ¿O no? ¿O no? ¿O no te sorprendiste? Tu amigo... ¿Será? No. Ah, no. Quando ves a Koulibaly, ves a João Neves, Rubén Neves, a Joao, Lodi, Milinko Savic, que es un extraordinario jugador. Todos son muy rápidos, lo sabíamos, lo habíamos hablado, lo habíamos visto, pero creo que lo hemos jugado bien, nos han defendido muy juntos, muy abajo, y luego el problema ha sido esto, que han podido correr un poco más de lo deseado. Claro, corrieron más, estuvieron bien físicamente los... El argumento es que los europeos llegan mucho más desgastados porque termina la competencia en Europa y van directo al Mundial de Clubes. Exacto, Bueno. y ahora empiezan las vacaciones, básicamente. Para, de los- entonces... Relato de gol árabe. على جهة اليد اليسرى عرضية حاضرة وخطيرة Bajotero. Bueno, entonces quedaron Bueno, entonces dos tenemos brasileros. dos brasileños. Tenemos Palmeiras-Chelsea en cuartos de final. Sí. Fluminense Al Hilal. Es otro cuarto de final. Este no lo tenía nadie. Fluminense Al Hilal. París Saint-Germain frente a Bayern Múnich. El cuarto de final. Sí, el más difícil, la llave más difícil. Y hoy se define Real Madrid-Juventus, que es uno de los octavos de final que queda, y el otro octavo de final es Rayados de Monterrey, el equipo que se clasificó en lugar de River, contra el Borussia Dortmund de Alemania. Y ahí quedan definidos los 4 cuartos de final. El Mundial de Clubes termina ¿Qué termina este domingo? Termina el 13 de julio, no el otro. Ah, falta un montón. Bien. Es largo el tema. Tu yo del futuro, Guido, ya sabe quién gana el Mundial de Clubes y también que va a viajar gratis con sus millas BBVA. Tus pagos con tarjeta BBVA suman millas para hacer ese viaje que siempre soñaste. BBVA, tus viajes de mañana hoy. Hola. No, pará, no toques la radio. Soy tu yo del futuro. Vengo a recomendarte algo. Usa tus tarjetas de crédito BBVA que suman millas. Si lo haces, yo voy a poder seguir viajando. Y si viajo, voy a estar de buen humor para poder seguir viniendo a darte consejos desde el futuro. Es un win-win. BBVA. Tu banco de mañana, hoy. Cartera de consumo exclusivo para titulares de tarjeta de crédito BBVA adheridos al programa Millas BBVA. Ver condiciones en bbva.com.ar. 8:23 de la mañana y el tema de qué está pasando, a ver, con la economía genera muchas discusiones, la situación de los dólares respecto de si el gobierno tiene los dólares suficientes, si va a empezar a comprar ahora, qué pasa con la cuenta corriente en dólares, ahí sí hay déficit, el gobierno dice no tengo problema porque tengo superávit fiscal. En la medida que tenga superávit fiscal, la otra cuenta aguanta, ya van a llegar los dólares. Sí, pero está teniendo bastante problema con los dólares. No se hace de dólares, no se hace de reservas. Desde el 15 de abril para acá, que fue cuando se levantó el cepo para las personas humanas, se vendieron
poco más de 4.000 millones de dólares. El gobierno también dice no pierdo reservas. Bueno, recibió en el medio, ¿no?, el crédito del Fondo Monetario Internacional. Claro, desde ahí fue donde ajustó un poco las reservas. Tiene que pagar ahora a mediados de mes una de las cuotas también de los créditos internacionales que tiene. El Fondo Monetario Internacional medio que está haciendo la vista gorda con la pauta de acumulación de reservas. No es como el eje central del acuerdo, pero es un punto a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque vienen 6 meses en los cuales, por estacionalidad propia del mercado argentino, en general, el Banco Central pierde reservas más que acumular reservas. ¿Por qué? Porque terminó la liquidación de la cosecha gruesa en la Argentina, le quedan 20 días, pero ya básicamente está terminada, y es desde esos lugares donde se puede hacer de dólares. Ahora, lo que están viendo es que se están yendo muchos dólares por compras de las personas, estos 4.000 millones que se vendieron en un mes y 15 días. El tema es si quedan en las cuentas bancarias. Claro, no quedan en las cuentas bancarias. Cuando uno mira el incremento de los depósitos en dólares, se aumentaron solamente 25 millones de dólares. Esto significa que es gente que compra y se la lleva. No la deja dentro del sistema financiero. ¿Qué es lo que están viendo los analistas que sucede con esto? Bueno, hay una parte que la están comprando dueños de empresas pymes, medianas y pequeñas empresas que importan, que tienen deudas con el exterior. Entonces, de manera personal, compran dólares para poder girar esos pagos al exterior, Claro, porque las empresas no pueden. Hasta el año que viene, el cepo a las empresas no se levanta. Claro, a eso le sumás una salida cada vez más grande de turismo, que se está haciendo muchos dólares por el caño ese. Claro, la última cuenta, y una economía que crece, ¿no? Porque los datos de actividad económica han sido muy buenos respecto a una economía que crece, pero esa una economía que crece, la parte que no está, que te complica es que demanda muchos más dólares, ¿no? Sí. La verdad que la economía está creciendo, además está mostrando un crecimiento. Iba a agregar un dato que es que vos hoy tenés una economía muy parecida a la de principios de 2023, el tamaño del PBI, con importaciones 22% mayores. ¿Por qué eso? Por la presión del tipo de cambio y por la apertura de la economía. Entonces, con un mismo, si bien es verdad que cuando la economía crece se reactivan las importaciones, la velocidad a la que están reactivando las importaciones es mucho más rápido que en otras experiencias de reactivación. Claro. Ahora, cuando vos ves esto del EMAE, también te muestra un poquito qué es lo que está pasando. Dice, bueno, la economía crece, el mercado está creciendo, pero cuando vas un poquito más adentro ves que lo que más crece es la intermediación financiera, que crece al 28%. Entonces, de ahí lo que vos tenés es movimiento más que inversión real. Bueno, todo esto está haciendo que vos tengas que la parte que más tensiona del modelo es la escasez de dólares. Muy bien, 8:27 de la mañana. Justamente YPF es la gran promesa o todo el desarrollo, ¿no?, de Vaca Muerta, de que esos dólares, no falten, o que se venga un nuevo complejo que genere muchos dólares. Pero por estas horas la gran controversia tiene que ver con la decisión de la jueza de Nueva York de exigir que la Argentina entregue el 51% de las acciones para financiar un juicio que se llevó adelante en Nueva York, fruto de cómo fue en su momento el acuerdo con los que eran los accionistas de YPF al momento que se produce la nacionalización a cargo de Kicillof como ministro de Economía. Él dijo en las últimas horas en redes sociales, el presidente de la Nación, todo esto es culpa del inútil soviético de Kicillof. Kicillof va a dar una conferencia de prensa hoy a las 6 de la tarde para defender aquella decisión que dice que es la decisión estratégica más importante que haya tomado Cristina Fernández de Kirchner en su gobierno. Nicolás Gadanos, economista jefe, consultor de energía en Empiria Consultores, fue asesor de Galucho durante la gestión de Galucho en YPF. ¿Cómo estás, Nicolás? Buen día. Hola María, buen día. Gracias por invitarme a participar. Gracias a vos. A ver, fue un inútil, lo hizo mal, estaba bien estatizar, pero se hizo de mal. Bueno, un problema tenemos, o sea, que algo no se hizo bien. Por más que uno pueda decir, es una locura que una jueza en Estados Unidos pretenda, por pedido de un grupo de abogados que compra un pleito, quedarse con la mitad de la empresa. Mira, vamos a ir distinguiendo las cosas. Efectivamente, lo que decide la jueza o solicita ayer propone una forma de pago o exige una forma de pago respecto de una sentencia que ya la conocemos y es enorme en su monto. Eran esos famosos 16.000 millones de dólares que se siguen actualizando al 8% anual.
que fue un fallo adverso a la Argentina, no contra YPF. YPF en su momento también había sido demandada, pero quedó fuera del juicio. Y entonces ahora la jueza dice, bueno, como Argentina hasta ahora no muestra voluntad de pagar, dice, ok, páguenle al Fondo Burford y a otros acreedores con las tenencias que tiene el propio Estado argentino en YPF. Bueno, esto efectivamente, como vos decías, yo creo que no se va a cumplir de ese modo. Probablemente lo que va a lograr es que fuerce negociaciones entre el gobierno argentino y estos acreedores para resolver el tema. Pero esto tiene que ver con el modo como se hizo la expropiación, también llamada nacionalización o estatización de YPF en 2012. No es el costo de la expropiación. La expropiación ya fue pagada. A Repsol, 5.000 millones de dólares. De un modo muy particular. Claro, efectivamente, se le pagaron en su momento todavía en el gobierno de Cristina Kirchner 5.000 millones de dólares, creo que con 6.000 millones de dólares en bonos, por ese 51% que se había expropiado. Ahora, el problema que hubo ahí, que es bastante técnico, es que al momento de expropiar, el fallo de la jueza Presca en Nueva York no cuestiona la expropiación. Lo que dice es, había otro 49% de accionistas que siguen estando ahí, digamos, por ahí son otros, pero son las acciones de YPF que hoy no son del Estado y cotizan en la Bolsa de Argentina y de Nueva York. Nueva York por decisión de Argentina de hace muchísimo tiempo, o sea que por eso está el juicio ahí. Bueno, entonces, esos accionistas tenían por el estatuto de YPF, que también es viejo, es de los 90s, el derecho a, frente a un cambio de control como ese, recibir una oferta de compra por sus acciones. Y después ellos decidían si querían vender o no, a un precio que define el cálculo de ese precio el estatuto. Bueno, el gobierno argentino no hizo eso, y entonces ese derecho quedó ahí, y el concurso preventivo de los Eskenazi, y quiero ir específicamente a los Eskenazi, porque para mí esta cuestión de que Kicillof es un inútil, etcétera, más allá de que pueda haber impericia, esconde el verdadero problema, que fue el ingreso forzado de los Eskenazi a YPF, motorizado por Néstor Kirchner en 2008, cuando Cristina ya era presidenta, pero detonado pocos años después por la propia Cristina en esta expropiación. Sí, porque era la idea de Kirchner de poner empresarios amigos de la argentinización. Era un desastre Repsol igual. O sea, si uno va para atrás, fue un desastre la privatización de Menem, después estaba Repsol, que era la empresa española, después Kirchner decide meter unos empresarios amigos que no tenían la espalda para entrar a un negocio de ese tamaño, que eran los Eskenazi. No solamente, porque mucha gente decía, no, Repsol es un desastre porque invierte poco. Vos fijate que la operación Eskenazi en el 2008 se hace con Repsol, que le presta la plata para que Eskenazi le compre las acciones. Claro. Y por ende, inmediatamente después se firma un acuerdo de accionistas entre los Eskenazi y Repsol como accionistas de YPF, público, que decía que como mínimo YPF le iba a distribuir a estos accionistas el 90% de sus ganancias. Viste que a veces se usa la palabra vaciar una compañía. Imagínate si una petrolera, año tras año, lo que gana, como mínimo el 90%, se lo tiene que pagar en dividendos. Claro, eran los dividendos con los cuales los Eskenazi tenían que pagar, a Repsol, y con los cuales Repsol invertía en otro lugar del mundo. Entonces, esa política del kirchnerismo para instalar un grupo amigo al frente de YPF, el famoso experto en mercado regulado, porque a Repsol le resultaba imposible explicarle al mundo por qué tenía este nuevo socio. Que no venía del mundo petrolero, que no venía del mundo petrolero. Entonces eso le genera tremendo déficit energético al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y ahí es cuando viene de decir nacionalicemos YPF, o sea, demos vuelta a este esquema que nos dejó Néstor. Yo creo, claro, que en el medio, ¿cómo puede ser que esa solución, llamémosle kirchnerista del 2008, se desbarate las estalle y con estos costos tan grandes que todavía estamos pagando hasta hoy, tan solo 4 años después con la misma presidenta? Bueno, en el medio muere Néstor Kirchner y algo pasa. Pero bueno, me parece que Kicillof también llega... Si Argentina hubiera expropiado el 100%, este problema no lo tendríamos. No. Es cierto, hubiera pagado un poco más. Y te voy a agregar algo más. Si Argentina hubiera expropiado el 51%,
pero en vez de elegir de ese 51% que sean solo acciones de Repsol, hubiera elegido que sea como a prorrata y entonces también hubiera expropiado acciones de los Eskenazi, les hubiera pagado y hubiera obligado a los Eskenazi a firmar el mismo acuerdo que firmó Repsol, que es yo no te reclamo más nada, este juicio tampoco hubiera sucedido. Entonces, mi hipótesis es que más que un inútil, etcétera, etcétera, acá hubo un problema con los Eskenazi, que evidentemente eran los socios elegidos por Néstor y después estaban completamente enemistados con Cristina, y se tomó la decisión de expropiar mal, simplemente para no expropiar a los Eskenazi, porque también hubiera sido un escándalo, ¿no? Pagarles con plata estatal. Así que es toda como la nube tóxica de esa decisión de meter a los Eskenazi en el medio, YPF, claro, muere. que se prolonga hasta hoy. Totalmente. Estamos charlando con Nicolás Gadano, economista jefe en energía de una empresa de consultores, pero trabajó muchos años en YPF, o unos años en YPF. Exacto. En el medio, claro, muere Néstor Kirchner, también cae todo lo que era la influencia de Julio De Vido y compañía dentro del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Entra Kicillof con su gente, con una visión bastante distinta, rompen un poco, sin decirlo, ¿no?, con ese modelo de negocios de los amigos de Néstor Kirchner, y también con una visión estratégica, con un déficit, ¿no?, bastante energético, fruto de todo esto que estás contando. Y yo creo, Nicolás, totalmente de acuerdo, que no le pagan a los Eskenazi para que no fuese un escarnio público después de todo este escándalo del cual venían, pagándole también a los Eskenazi. Ahora, termina ahora en... Claro, pero ahí el problema, exacto, el problema es que le dejan a los Eskenazi, al no pagarles, y al no cerrar un acuerdo, el derecho a litigar por el incumplimiento del estatuto. Hoy los Eskenazi, el concurso preventivo porque Burford no es el dueño de este juicio, Burford tiene un acuerdo con el concurso en Madrid. Si lo que finalmente se paga fueran estos 16.000, 18.000 millones de dólares, no solamente recibiría plata Burford, sino que el 30% iría al concurso, volvería a recibir plata Repsol, porque Repsol está esperando para cobrarse el préstamo que le dio a los Eskenazi, y si sobrara plata se la quedarían los Eskenazi, lo cual es una locura. Pero bueno, así tan mal se armó esto, que estamos frente a este problema, y bueno, en algún momento algún acuerdo habrá que hacer. También, Nicolás, igual vos decís, algún acuerdo habrá que hacer. Hay un abuso, me parece, o no sé, también uno tiene que prever estas cosas porque por algo son empresas que cotizan en Estados Unidos, con lo cual sabés que te sometes a los tribunales de Nueva York en este caso y demás. Pero la idea de que un fondo de abogados pueda ir a comprar una participación en una quiebra y que termine cobrando eventualmente por este fallo, no sé si hay instancia de apelación, 3 veces lo que cobró Repsol, que era el accionista mayoritario, no tiene ni pies ni cabeza. Digo, también desde el punto de vista de la decisión que toma la jueza. Bueno, sí, yo creo que ahí voy por partes. El cálculo del monto es muy claro y muy transparente. Es el estatuto de YPF, que es una decisión soberana de Argentina, fue aprobado por decreto, o sea, ahí no podés decir es la jueza arbitraria. Ese estatuto dice que frente a un cambio de control, vos le tenés que ofrecer al resto de los accionistas comprarle las acciones a un precio que se calcula de cierto modo. Ese estatuto protegió a los accionistas minoritarios, por ejemplo, cuando Repsol compró YPF. Y en ese momento, ese cálculo dio $45 por acción. Una acción de YPF que hoy vale más o menos 30. Bueno, el cálculo que hace la jueza es, si se hubiera cumplido el estatuto, hubieran tenido que haber ofertado $88 por acción. Y esos $88 por acción, por los 100 millones de acciones traído hoy, te da ese valor. Lo que creo que sí la jueza está abusando ahora, y debería tener cuidado, es que con esta decisión de decir que es un poco pasada de rosca, es decir, vos tenés que pagar de este modo, y usando tus acciones en YPF, en un punto está perjudicando a los accionistas minoritarios de YPF, que con esto no tienen nada que ver. Es más, fueron los afectados por el problema que generó este juicio. O sea, el problema es con el Estado argentino, no con YPF. Con lo cual la jueza debería tener mucho cuidado de no afectar a YPF porque tiene otros accionistas. Ahora, Argentina tiene que hacer todo lo posible por pagar lo menos posible con esto. O sea,
Si pudiera no pagar, esa historia de no, hay que cumplir con los compromisos. No, esto no es un compromiso. Ahora, del lado de los acreedores y de la jueza, naturalmente van a tratar de hacer efectivo el cobro. Y es lo mismo que nos pasó con los holdouts. O sea, tendremos que intentar en algún momento sentarnos a negociar, pagar lo menos posible, qué sé yo, con un bono a 100 años y cerrar este capítulo, que evidentemente es una herencia de la pésima gestión que hizo el kirchnerismo al frente de YPF, no en el momento de expropiar, ahí también, pero esto había empezado 4 años antes con esa decisión de colonizar con un grupo empresario amigo. Claro, además la decisión de expropiar, visto, si uno mira Vaca Muerta, el desarrollo de Vaca Muerta, lo que pasó después, bueno, estratégicamente no fue una mala idea. Lo que pasa es que la ejecución fue bastante pobre a la luz de lo que pasó. Ahí también es otra discusión. Sí. Esa. Yo creo que pensar que YPF tuvo un rol muy importante. Afortunadamente tenemos muchas empresas petroleras en Argentina, además de YPF, locales, independientes, internacionales. Y creer que el desarrollo de Vaca Muerta solo se podría haber hecho con una YPF nacional es un error. Y yo creo que incluso que el viraje hacia una YPF que dejara de sacar plata para pagarle a los Eskenazi y a Repsol, hacia una YPF que invirtiera en el país privada, se podría haber hecho también. Y se podría haber negociado de otro modo. O sea, yo creo que asociar la expropiación tan mal hecha al desarrollo de Vaca Muerta no es correcto. Fue un camino, pero podría haber habido otros menos traumáticos, incluso con más inversión, porque en vez de pagarle $5.000 millones a Repsol para que se los llevara, podrías haber hecho un acuerdo para esos $5.000 millones, capitalizarlos en YPF, que el Estado tuviera una participación con Repsol adentro e invirtiera. Nicolás Gadano, economista, asesor, pasó por YPF, fue economista senior de YPF en su momento. Gracias, Nicolás, que tengas buen día. Gracias, María, buen día. Hasta luego. Desde hace más de 30 años que Melex es la empresa líder en movilidad eléctrica que brinda un servicio profesional en alquiler, venta y postventa de vehículos eléctricos. Los puedes buscar en las redes @melex.argentina o melex.com.ar. Dani Stenger, nuestro sociólogo de cabecera. Bueno, la historia está, claro, hoy hay que ver, ¿no? Perdón, ahora te doy paso. ¿Qué pasa con YPF? Bueno, claro, y para atrás, lo que tenemos memoria, cómo fue en aquel momento, o sea, es una historia larguísima. En los orígenes, Néstor Kirchner apoyó la privatización de YPF en el gobierno de Menem, aunque se enfrentaba a Menem cuando era gobernador de Santa Cruz, porque le convenía, porque la provincia tenía acciones de YPF, que después cobró, y es el origen de la plata que en su momento manda Santa Cruz. ¿Se acuerdan de que se había mandado la plata de Santa Cruz a Suiza? Néstor Kirchner, después llegan al gobierno, tienen YPF privatizado con Repsol, se empiezan a pelear con Repsol, después meten a los Eskenazi, después, bueno, toda esta historia es una historia... Bueno, después pasa por el Congreso, en un Congreso donde había personalidades que hoy están en el Ejecutivo, que votaron estas leyes, como Patricia Bullrich. Pero votó, se abstuvo Patricia Bullrich. Depende cuál de las dos leyes estés hablando. Una nacionalización y la otra el acuerdo con Repsol. Claro, el acuerdo con Repsol, la nacionalización votó en contra, el acuerdo con Repsol, que es este problema, se abstuvo. Pero estaba Lilita Carrió, estaba Federico Sturzenegger, estaba Prat Gay, digo, los diputados de ese momento, Felipe Solá, Sergio Massa, Schiaretti. Ahí va, bueno, muy bien. Dani Stenger, nuestro sociólogo de cabecera, mirando números. Vamos a hablar de algo que generó bastante revuelo acá en este programa hace unos días, que es las cifras de pobreza del primer trimestre del 2025. La semana pasada el INDEC sacó el informe de distribución del ingreso del primer trimestre del 2025, con el cual es posible estimar la pobreza al primer trimestre del 25. Eso da una caída de 7 puntos de la pobreza respecto al primer trimestre del 23. 31% es la estimación que hicieron varios colegas, me incluyo, de la pobreza en el primer trimestre del 25. Es 7 puntos menos que en el primer trimestre del 23, que era 38%. Obviamente, comparado contra el primer trimestre del 24, cuando había sido 55%, es todavía una caída más grande. Y eso, obviamente,
generó bastante, obviamente, entusiasmo. Es una muy buena noticia la baja de la pobreza. Ahora, en paralelo, hay los datos de poder adquisitivo de los salarios están bastante abajo del 2023 cuando mirás los trabajadores formales. Están 6% abajo del 23. ¿Cómo puede ser que el índice de pobreza esté 7 puntos abajo del 23, siendo que los salarios, que es el principal componente de los ingresos de los hogares, está por debajo también del 2023? Bueno, acá hay que tener en cuenta un par de cuestiones. O sea, no te alcanza la guita, pero mejora cae mucho la pobreza. ¿Cómo son compatibles las dos cosas? ¿Cómo puede ser que la pobreza esté 7 puntos abajo del 23, el índice de pobreza 7 puntos abajo del 23, siendo que los salarios, el poder adquisitivo de los 23 es el final del Alberto Fernández. Estamos comparando la actualidad del gobierno de Milei con... yo estoy comparando con el primer trimestre del 23. No es tan al final. Que ahí todo empeoró mucho. Sí, ahí empezó a empeorar. Pero ya incluso el primer trimestre del 23, antes de la sequía y la aceleración inflacionaria fuerte, ya estaba alta la inflación al principio del 23, pero antes de que llegara a 2 dígitos mensuales, la pobreza estaba en el 38 y ahora está en el 31. ¿Sí? ¿Cómo puede ser que se haya dado esa baja si en simultáneo el poder adquisitivo de los salarios cayó? Sí. Bueno, aquí hay un par de cuestiones a tener en cuenta. A ver, número uno, hay una parte de la baja de la pobreza que es totalmente genuina, digamos que tiene que ver con la baja de la inflación, que tiene que ver con la recomposición de ingresos de los hogares, eso no se discute. Ahora, hay una parte importante de la baja de la pobreza que tiene que ver con, digámoslo así, algunas de las debilidades metodológicas que siempre tuvo el índice de pobreza. ¿Cuáles son esas debilidades metodológicas? Hay una que la contó Agustín Salvia el otro día acá, que generó bastante revuelo, que es la siguiente. Normalmente, ¿cómo se mide la pobreza? La pobreza se mide, van encuestadores del INDEC, preguntan a las personas cuánto ganan. ¿Sí? Las personas dicen, ¿sí?, lo que autorreportan su ingreso. Como que vos, María, ganes, no sé, 2 millones de pesos. Yo digo, pero no digo 2 millones de pesos, digo 1 millón, 1,5 millones. Los argentinos no somos de decir. No es solo en Argentina. En todas las encuestas te dicen la verdad. En todas las encuestas de hogares del mundo hay el problema de lo que se llama la subdeclaración de ingresos, que las personas dicen que ganan menos de lo que realmente ganan. No al ente recaudador, es cuando viene el encuestador y te dice cuánto ganás, no es que son dos momentos distintos. Son dos momentos distintos. Pero lo podrían tomar, no pueden tomar eso sí, pero para eso necesitas hacer encuesta con DNI, todavía no está permitido hacer las encuestas con DNI, hubo toda una discusión, acuérdate, en su momento con el censo, con el DNI, que hubo rechazo de organizaciones no gubernamentales por el tema. Bueno, es otra discusión. Tiene que ser anónimo el censo, hay algo de que los datos... Y las encuestas de hogares también, por ahora sí, pero sí es algo que hay que trabajar. Pero bueno, de todos modos, la gente dice lo que gana. Pero realmente eso pasa, en todas las encuestas de hogares dicen que gana menos de lo que realmente gana. ¿Cómo sabemos que dice que gana menos de lo que realmente gana? Porque vos comparás, no sé, los datos de las jubilaciones según la encuesta permanente de hogares, los datos de las jubilaciones según ANSES, y da menos en la encuesta permanente de hogares. Lo mismo con toda otra fuente de ingresos donde el Estado tiene alguna alternativa adicional más confiable. ¿Sí? Entonces, cuando lo chequeas contra datos de la base de datos del Estado, podés corroborar que la gente tiende a declarar que gana menos de lo que gana. Si la pobreza se mide por ingresos y yo te digo que gano menos de lo que gano, hay hogares que estadísticamente aparecen por debajo de la línea de pobreza que en realidad no lo están. Exactamente. Lo que pasó, una cosa que sí pasó, fue un poco lo que dijo Salvia, que es cierto. Lo que es cierto es que bajó bastante la subdeclaración. Sí, es como que, imagínate el siguiente ejemplo. Vos, María, ganás 2 millones de pesos. Yo antes le decía al encuestador ganó 1 millón. Ahora le digo que gana 1,5 millones. Sigo subdeclarando, pero menos. ¿La gente declara eso por qué? ¿Por una cuestión? A ver, una hipótesis era que como ahora bajó la inflación, la gente sabe mejor cuánto gana, pero Agustín Salvia sacó un argumento que generó bastante discusión. Que es que cambió la forma del INDEC. A ver, el INDEC cambió el cuestionario, o mejor dicho, desagrega un poco mejor algunas fuentes de ingresos y eso, según Salvia, tiene algún impacto en captar mejor los ingresos. Pero sí no hay duda de que hay algo llamativo, que es que en la encuesta permanente de hogares vos tenés una parte de los ingresos, o sea, los ingresos mejoraron bastante más que lo que surge de otras fuentes, ¿sí? Entonces eso explica ¿qué es lo que la gente declara? Claro. Que vos ves lo que la gente decía que ganaba antes y lo que la gente dice que gana ahora y ahora subió más. Claro, ¿cómo yo te diría? Los salarios o las jubilaciones, según los registros administrativos del Estado, como ANSES, por ejemplo, imagínate que subieron, no sé, 20%. Bueno, ahora en la encuesta permanente de hogares, ese mismo universo figura que subieron 30%. Algo no cierra. Claro. ¿Qué es lo que no cierra? Lo que sí sabemos que bajó esa subdeclaración. ¿Por qué? Es todo un motivo de indagar. Pero que la subdeclaración bajó es un hecho. Entonces, parte de la baja tiene que ver simplemente con que estás captando mejor ingresos. ¿Sí? Entonces, eso es una cuestión relevante. Cuando vos corregís eso, no es que la pobreza está 7 puntos abajo, sino
bueno, distintas estimaciones, 2-3 puntos abajo del Pero 23. estás comparando con el primer trimestre, porque Alberto Fernández termina entregando 40 y pico % de pobreza. Ahí tenés mínimo 10 puntos. Bueno, de ahí baja. ahora vengo la segunda Sí. cuestión del 40 y pico puntos de fines del Sí. 23, que es la segunda debilidad del índice de los índices de pobreza. Sí. Que ya la charlamos otra vez. Sí, que cuando Sí. sube muy rápido la inflación, la diferencia, el momento en el cual recaban la información y el nivel de precios hace Yo te que... pregunto el ingreso por tu trabajo del mes anterior. Claro. ¿Sí? Entonces, hoy estamos, vamos a suponerte que fuera 30 de junio. Yo te pregunto el ingreso por tu trabajo de mayo. Bueno, si yo esa plata la vi en mayo, el índice de pobreza compara un ingreso que muchas veces lo percibiste el mes anterior contra la canasta del mes actual. Si vos tenés 25% de inflación, como ocurría a fines del 23, principio del 24, eso te mete 7-8 puntos más de pobreza. O sea, te genera una distorsión Por muy grande. eso vos no querés tomar el punto de comparación de No, fines lo de tomamos. 23. No hay problema, lo podemos tomar. Lo que te quiero decir es que esas dos sí. cuestiones por un lado, tenías una base de la pobreza inflada por estas cuestiones y ahora una parte que baja, en parte porque se reduce esa distorsión por una menor inflación, ¿sí? Porque ahora se desfase entre el ingreso del mes anterior y la canasta del mes actual. Hoy es irrelevante. Del 2% no es muy tiene irrelevante, una pero con 20 es diferencia. súper relevante y además mejora su declaración de ingresos. Ahora, bien. Dicho, esto no Toda significa esta que la gran pobreza no haya discusión. bajado. Bajó la pobreza. Bajó. Lo que pasa es que yo pregunto a cualquier especialista, no es 7 puntos menor que al principio del 23, porque no podrías explicar un montón de otras variables, como por ejemplo que en paralelo el poder adquisitivo de los salarios está 6% por debajo. Es verdad, la pobreza incluye un montón de otros ingresos que subieron más, la UH, por ejemplo, pero bueno. La asignación universal por hijo, que seguramente además te incide más en indigencia también ahí, ¿no? Que para qué bajar la indigencia. Bueno, Dani Stenger, respecto de hubo unas discusiones sobre esto encarnizadas en las redes sociales. Olvídense de las discusiones mandriles, las discusiones me parecen más sustanciales. La verdad, te voy a decir algo, de las discusiones que se dan en Twitter, que mayormente van impulsadas por el lado de los insultos, las que tienen los economistas a mí me resultan bastante más interesantes porque empiezan a discutir estas cosas. Che, ¿te parece consistente este dato de que bajó tanto la pobreza con otros datos? Che, ¿te parece consistente que subió el consumo con que no suban supermercados? Che, está subiendo mucho la economía. Ah, no, pero fíjate, pues sube mucho por servicios financieros, porque está cambiando mucho la economía también. Entonces, las discusiones de Twitter que a mí me entretienen o que me interesan, donde me informo, son estas discusiones que tienen los economistas. Todas las demás son puro insulto, desacreditaciones, semicarpetazos, pero estas están buenas. Dani Stenger, a las 8:51 de la mañana, hasta mañana gélida. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque nuestra calidad supera a la realidad y te invita a soñar. Somos los mejores en sueño, por eso presentamos el estado del tránsito, para que no se te convierta en una pesadilla. La Cardeus es tradición de calidad. Diego Fernández, feliz cumpleaños una vez más. Muchas Todo lo que gracias, María. aprendemos gracias a Diego Fernández, porque ustedes sí se recién... No, y te diste cuenta de algo, nunca nos invitaron. A No nos ningún invitó al lado. cumpleaños. No, nada, Hoy nada, festeja, nada. pero- Sabemos que él nació un 1 de julio de 1974, cuando Perón gobernaba su tercer mandato. Vamos a hacer un poquito el libro gordo de Claro, Petete claro, de claro, historia, claro. hoy que es el Día del Historiador, además. Encima, sí. Llevaba menos de 9 meses en el poder y se murió Perón, que había demorado 18 años en poder volver a la Argentina. Ahí nacía Diego Fernández. Impresionante. Dale. Después de que murió Perón. María, ahora hay demora en la Panamericana a la altura de la ruta 197, kilómetro 30 y desde de Benedetti para enlazar con la avenida General Paz. En Villa Riachuelo, choque y vuelco en la avenida 27 de febrero, antes de la General Paz. El SAME se dirige al lugar. Hay importante demora allí en el extremo sur de la capital federal. Trenes, el San Martín, el Belgrano Sur y el Mitre, Ramal Tigre, están operando con demora y el subte funciona con normalidad, María. Gracias, Diego. Hasta luego. A vos, un beso grande. Un beso. La Cardeus Colchones y Somiers presentó el estado del tránsito. La Cardeus es el colchón que está a la vanguardia del mejor descanso, porque su calidad supera a la realidad y te invita a soñar. La Cardeus presenta el modelo soñado. Pagás una línea, te llevas la superior, ahorrá hasta un 60%, pagá en 18 cuotas sin interés y el envío es gratis. Únicos con certificación ISO 9001. La Cardeus, tradición de calidad.
Bueno, a ver, atenti con esto, es un tema que les decimos mucho porque suben mucho las estafas de lo que se llama el ciberdelito, ¿no? Y hay mucha imaginación alrededor de esto, permanentemente van cambiando, ¿no? Utilizan marcas muy reconocidas, ahora los que están teniendo problemas son Coto, Pharmacity, la juguetería Zebra, marcas de 2x1 zapatillas, 2x1 supuestamente, zapatillas, ¿no? sí. Horacio Asolín es fiscal a cargo de la unidad especializada en ciberdelincuencia. Horacio, tenemos unos minutitos, pero dado el incremento nos importa alertar a nuestros oyentes. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, hay una modalidad que está permanentemente en proceso de ir modificándose, ¿no? Me acuerdo de los créditos a los bancos, la usurpación de identidad por WhatsApp, la utilización de, ¿no?, distintas empresas. Sí, básicamente lo que pasó es que las organizaciones criminales que salen a buscar nuestra plata ahora no la buscan en los bancos porque les es más fácil que se la demos nosotros engañados. Y como nosotros dejamos de comprar tanto en locales físicos y compramos en línea, bueno, entonces lo que decían ustedes, montan tiendas falsas en línea o de marcas conocidas y especialmente en momentos estacionales. Ahora viene el Día del Niño, después va a venir el Día de la Madre, después va a venir el Black Friday y después van a venir las fiestas. Y siempre en esos momentos tenemos crecimiento de estas páginas que imitan las tiendas que más conocemos nosotros. Ayer también se está hablando mucho de todo lo que es compra en el exterior, entonces, bueno, también aparecen páginas falsas de los lugares donde la gente está saliendo a comprar en el exterior. Y después lo que aparece mucho es supuestos emprendedores que están en Instagram o en algunas otras redes sociales y que venden cosas que salen 10 a 5 o cosas que no se consiguen en Argentina, las venden a un precio bastante barato y es el engaño de siempre, lo barato sale caro, Claro. Entonces siempre buscan el mismo gancho. La idea es gancho robarte que antes- datos para hacer... Pero si yo hago una compra en una página de internet que no es tal, no pertenece a la empresa que dice pertenecer, ¿me roban los datos o no? ¿Se llevan la guita de la compra que hago? Y te roban los Mirá, datos. Por lo general vos compraste con tarjeta de crédito, con lo cual vas a tener un cargo en tu tarjeta y ellos van a tener los datos de tu tarjeta. Así que probablemente pasen las dos cosas. Claro. Un cargo en tu tarjeta que te va a costar mucho con el operador de la tarjeta de crédito anularlo, porque el operador de la tarjeta le pagó a la organización la plata que vos diste, y entonces te la va a querer cobrar, digamos, y por el otro lado se quedaron con tus datos de tarjeta de crédito. En los casos que hemos tenido de esta gente que compró, la tarjeta no se la volvieron a usar, pero hay otras páginas donde sí te roban los datos. Telepase o cualquier concesionaria de autopistas, recaudadores de impuestos. En alguno de esos casos donde te piden la tarjeta de crédito para enrolarte, esos son captaciones de datos. Tal vez tu tarjeta de crédito no la usan inmediatamente porque esperan un tiempo prudencial para que no te des cuenta que conectas una cosa con la otra y a lo mejor venden ese lote de tarjeta de crédito en 3 meses y los usan. Siempre hay el consejo de, si alguien dio los datos de tarjeta de crédito en un lugar que después se da cuenta que puede haber sido un lugar equivocado, lo ideal es llamar a la tarjeta de crédito, darla de baja, que te implican que te den un plástico nuevo, porque con son los datos que 15.000 vos diste, pesos. los anulás. Son 15.000 pesos, pero bueno, es mejor que otros riesgos en todo caso. Es que el costo 12.000 y el dolor de pesos cabeza sale. es peor después. Sí. Pero entonces, Horacio, ¿cómo identificar una página verdadera frente a esto? O sea, el 2x1, las ofertas, atención con Instagram también, atención con las páginas que parecen páginas de Con negocios. los mails que te llegan y dicen, hacé clic acá para tal cosa. Para tener una promo. No. ¿Qué recomendás? Un consejo. Mira, por lo general, a ver, siempre estos engaños te trabajan con la urgencia y con una oportunidad como imperdible. Por lo general, cuando uno está buscando cosas, medianamente sabe el precio de mercado. Entonces, averiguar un poco el precio de mercado. Si lo que te están ofreciendo es algo absurdamente extremadamente barato, claro. y muy probablemente es un engaño. Claro. Estás muy cerca del engaño porque por lo general las cosas salen otra cosa. Más allá de que vos puedas hablar de que hay distorsión de precios o no, en determinados productos a veces las distorsiones de precios no son tan abruptas. Si te hacen un 2x1 de una cosa que
es extremadamente caro y el 2x1 ya es barato, bueno, y esto pasa especialmente con ropa deportiva, muy de marca. sí, que todo el y mundo sabe lo que zapatillas, sale. sí, claro, bien. Entonces sí. ese tipo de ofertas son muy importantes. Y después, tratar de mirar en el navegador la dirección de la página. Por lo general, las grandes tiendas tienen direcciones de internet muy conocidas, terminan en Cobar o terminan en .com, tienen el nombre de la empresa, podés rechequear con la página oficial, tenés como 2 o 3 cosas. Si nos tomamos el tiempo para hacer compras que además usualmente implican mucha plata para nosotros, podemos minimizar ese riesgo. Bien. Horacio Solís, muchísimas gracias, ¿eh? Que estén muy bien, que tengan buen día. Era el fiscal a cargo de la unidad fiscal especializada en ciberdelincuencia. Aumentó el 21% de esta modalidad de estafas y va cambiando en su modalidad a medida que la gente se va avivando. Por eso les queríamos contar cuál es la última moda de las estafas virtuales, por llamarlas de alguna manera. Vamos a ver qué dice Jopo. Presenta el clima en Europa. Jopo. María, una mañana muy difícil para el laburante por la ola polar y por el comienzo oficial. Sí, para los chicos, sí, por la ola oficial y también por el comienzo oficial de los memes de Julio Iglesias. Claro, sí, hay que soportar eso en redes. Sí, véanlo del lado positivo también, en Europa se están cocinando. Así eso es increíble, están con una ola de calor, pero realmente yo creo que, no sé qué es peor, porque si uno tiene la capacidad de tener calefacción es distinto el frío, pero como que uno dice que aguanta el frío porque no lo tiene que tolerar en la intemperie, pero teniendo esa posibilidad creo que me quedo con el frío que con el calor. Sí, la diferencia justamente está en poder dormir. Claro, más allá de la diferencia térmica. Pero bueno, nos quedará, para hoy un día que ya veo el sol ahí en la vereda, en un ratito va a ganar un poquitito más de altura, se va a poder caminar por la vereda soleada y vamos a empezar a dejar atrás la parte, digamos, el piso térmico de todo este evento. Mañana vamos a tener un par de grados más, 1 de mínima, máxima de 11 para mañana. Hoy 9 va a ser el máximo esfuerzo del mercurio en una jornada con mucho sol y con poco viento, María. Bien, suspendidas las clases en 6 provincias, sobre todo el norte, además extrañamente afectado por el frío. La Patagonia, por supuesto que también, grandes localidades sin clases. En Córdoba, si no van, no les ponen falta, pero en la ciudad de Buenos Aires no se hagan lo vago porque eso no corre. Es que estuve en Jujuy el fin de semana y ayer y en Salta y ahí había nieve. Claro, no puede... Nieve en las yungas. Ahí va. Bueno, gracias, Jopo. Hasta luego. Hasta luego. Presentó el clima en Europa. Están los que buscan su destino y los destinados a buscar. Hay formas de ir a Europa y solo una de volar, porque volar es parte de tu destino y ahí está tu libertad. Air Europa, tú decides. Hola, Andy. Buen día, María. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias. ¿Frío? ¿Te congelaste? Mucho Sí. frío. Ok. Bueno, primero mandarte un abrazo, sabés que te bancamos full todo. Gracias. Y sí, la verdad, sin palabras. Sí. Sin palabras. Sí. Acá te bancamos fuerte y la verdad que a veces las cosas hablan por sí solas. Sí, esto les contaba hace un rato, ¿no? Nivel de insultos de Oría, que es el encargado de audiovisuales de Milei, que después Milei replicó. Que es un funcionario público, no es el encargado. Y el presidente, para arriba, después lo No. retuitea el presidente de la Nación, que te dice mierda, estúpida, tarada. Un nivel claro. muy alto de discusión. Y después me contesta, eso porque vos no fuiste a los lugares importantísimos que veneran al presidente, y el presidente da el debate importante en los lugares importantes, estos son redes. Estuvo 4 horas en un streaming. Y me dijo, además, que había estado 4 horas en un Bien, streaming. igual me y, parece muy detallista el nivel de detalle anatómico del mandril y todo lo que te escuché también. escuché. Como, sí. Bueno, Pero ahí está, perfecto, bueno, sí. nada, eso, decirte, Sí, es como... decirte eso. Gracias, punto. Andy. No, bueno, nada. Me sigue pareciendo lo mismo que dije y el motivo por el cual arrancó todo esto ahora, que es que digo, tratemos de dialogar. O por lo menos comunicarnos, si no estamos prestos al diálogo, sin insultos, no es tan difícil. Digo, lo que uno le pide, lo pide en la escuela, lo que uno pide en la universidad, los compañeros de trabajo. Bien. No nos burlemos, no nos insultemos, no es Exacto, tanto. que no hay que estar de acuerdo para nada. No, totalmente. podemos debatirlo todo. Y además hay momentos donde es que el que insulta más, listo, esto tenés razón, es como el ABC de... Pero bueno, es un poco lo de Schopenhauer, ¿viste? En el librito del arte de tener razón, cuando en vez del argumento vas a la persona, si estás por perder la discusión de argumento, vas a la persona.
Sí, lo que pasa que igual la palabra... Yo nunca vi una cosa así. Yo creo que no hay muchos realmente... y me estoy saliendo de mí. Estoy hablando de cómo habla el presidente en estos streamings o en algunas de sus apariciones en medios. No debe haber un presidente en el mundo que diga tantas veces mierda en un reportaje. Yo no sé, no tengo ningún punto de comparación posible. Creo que nos vamos como acostumbrando a hacer de cuenta que no pasa, pero bueno, no estoy dispuesta a fingir que eso no pasa, pero no es una discusión personal, está muy lejos de ser una discusión personal. De la enorme catarata de insultos hay un pequeño porcentaje que me tocó, pero nada más que eso, bastante insignificante. Después te escuché mucho, me pareció interesante la nota sobre YPF, sí, que un poco te duele, ¿viste? Sí. Porque decís, uy, Dios, es como que, y además... Lo que es un fondo de inversión, que son especulativos, parte del sistema dentro de la legalidad que le puede tocar, algo que es como, es un buitre por eso, ¿entendés? Sí, es un estudio de abogados buitre que va a buscar la posibilidad de meter un litigio en el que harían un fangote de plata sin haber estado nunca metidos dentro de YPF, Bulford. Nada, pero me quedó claro, primero parte de algo que vos decís, ¿qué estuvo mal hecho? Se les pasó y en la última explicación de la última nota que hicieron con Nicolás Gadano. Me quedó más claro que era, no le querían dar a... Eskenazi, los grupos de Peterson que había entrado por la ventana de pero una que manera... ahora puede ser que le termine llegando, ¿cuál sería ahora van a cobrar ironía guita. del destino? Total. ¿Entendés? No, sería increíble. Ahora, a todo esto no es seguro, todavía se pueden hacer cosas, ¿no? Más o menos, pueden apelar, pero algo van a tener que pagar. Argentina va a tener que pagar, no YPF, porque es un fallo contra la Argentina. YPF no tendría que pagar. Lo que hace la jueza es decir, me vas a tener que dar las acciones de YPF para forzar al gobierno argentino a negociar. Porque lo que tenía razón Nicolás, hay un montón de accionistas de hoy de YPF que se ven perjudicados por esta decisión de la jueza. Eventualmente, ayer cayeron las acciones fuertes y los ADR, pero se supone... No sé si hay alguna posibilidad de que Argentina revierta este fallo en instancia de apelación. Bueno, tiene que apelar. Sí, va a apelar. 10% de lo que decían los diarios. Se revierte 10% de los fallos, después se preguntaban si por la amistad de Milei y Trump, y no, la Corte hasta ahora revirtió todo. A mí me parece que tienen más posibilidades las asociaciones que tiene YPF hoy con otras empresas, con otras petroleras. Digo, te estaba mostrando el lunes, YPF tiene supuestamente... Hay una empresa nueva que se está creando, que está haciendo un caño desde Vaca Muerta a Río Negro para llevar el gas. Eso es un consorcio de empresas petroleras, todas privadas. Bueno, el lunes firmaban los papeles para un crédito de 2.000 millones de dólares. Bueno, ese consorcio necesita de YPF también, digo, porque forma parte de esto. Me parece que tiene más posibilidades el lobby petrolero mundial. A la vez que decís eso, si el vaso medio lleno, también puedes decir que en qué medida esto no le puede complicar a YPF tejer nuevas alianzas. No, claro, digo, no estoy diciendo que vaya a resolverlo. Lo que digo es que me parece que tiene más chance el lobby petrolero que la amistad Trump. Pero no es contra la expropiación, sino contra la forma que se hizo, ¿verdad? Sí, por no haberle ofrecido a la totalidad de los accionistas querían dar a cosas porque evidentemente había una bronca de decir, dale, ¿qué te voy a dar? Y termina siendo en contra. Eso es lo que decía Nicolás Gadano. Dice, claro, llega Néstor Kirchner a la presidencia, había habido una privatización horrible de la época de Menem, que lo deja en manos de Repsol, que era una empresa española, para decir, bueno, Kirchner tenía la idea de meter empresarios amigos propios en todos los negocios, especialmente en YPF, mete a los Eskenazi, Repsol, como no venían del mundo petróleo, era gracioso en ese momento, y dice, son expertos en mercados regulados, que era una forma de decir, es gente que de alguna manera me metió por la ventana del gobierno, pero no tenían la espalda necesaria para pagarle a Repsol. Entonces, de los propios dividendos de YPF le iban a ir pagando los Eskenazi a Repsol la plata. Bueno, todo esto después termina en desinversiones de YPF, expropian YPF cuando se muere Néstor Kirchner y cuando aparece Kicillof como una figura fuerte en el gobierno de Cristina Kirchner, empieza a mirar todo esto con otros ojos y ahí van a expropiar, pero le ofrecen la guita a Repsol, pero no a Eskenazi. Y de esa ventana se agarra ahora Bulford para ir a demandar. Una jueza te decide tanto que algo que a la Argentina realmente
te puede tirar un poco al bombo. ¿Una jueza de Nueva York decide eso? Es que la jurisdicción vos aceptás en los grandes negocios internacionales o en las privatizaciones el tribunal del CIADI, ¿te acordás? Que Argentina perdió varias, o las empresas cotizan en Wall Street en Estados Unidos. Y esas empresas, para tener mayor seguridad jurídica, te dicen, ok, yo hago negocios con vos, pero si no nos ponemos de acuerdo en algo, los tribunales son los de Nueva York. Sí. Y eso está establecido ya por... En América Latina, ¿no? Digo, los europeos no. Digo, necesitan, claro. Los europeos van a Europa. Los europeos se quedan en Europa, claro. Sí, América Latina, que es un poco más inestable en eso. Claro, así que, bueno, veremos, va a tardar tiempo esto. Sí, YPF había estimado hace 20 días atrás que esto se resolvía recién para fin de año. Según sus propios abogados en Estados Unidos, digo, no los abogados de acá. Que la resolución de esto iba a ser para fin de año. David, pero que si es resoluciones que va a instancias superiores. Sí. Yo pensé que no es tanto tiempo. Yo pensé que era mucho más. ¿Qué te iba a pasar? Pues si No sé si ya había sabían el fallo ya había sido adverso. El tema es que Argentina no pagaba. Como Argentina no pagaba, la jueza dice, dame las acciones de YPF. En realidad Sigue como en el una mismo jueza camino, claro. para forzarlo, decirle, che, si no me vas a pagar y no vas a obedecer mi fallo, mi sentencia, esta es como la forma. Cara de los jueces siempre son como mala onda argentina, ¿viste? Griesa. Bueno, no es el mismo juzgado, ¿no? Es el mismo juzgado. Es como la heredera de Griesa. Sí, es la heredera de Y Griesa. bueno, pero hay algo ahí que es como que sentís que te tiene montado en un huevo. No, la verdad, sentís eso. Es medio imperial, ¿no? También No como... sé, pero... ya sabés que si no te van a dar nada, no va de brazo a torcer. Hoy a Lo las cual 6 de no la está tarde- bueno, pues está favoreciendo a alguien que no trabajó, no hizo nada, Nada. solamente compró un juicio en $12 millones y quiere ganarse 12.000. 16.000 millones. O sea, Debe estar entre los mejores negocios del mundo, de mayor rentabilidad. Sí, es increíble. Sí, ¿entendés? sí, Argentina debería comprar las acciones de Buford. debería comprar de Buford. Nada, es increíble. Pero bueno, veremos, María, qué sucede. Buen programa, Andy. Gracias, Mario Donel. Besito. Hasta luego. UrbanaPlayFM.com, YouTube. Spotify. Reviví los mejores momentos de Urbana Play 104.3 Somos la radio que ves. en todo el mundo. Ya no quiero estar atado, ya no quiero obedecer.